pero usan este tipo de comentarios. ¿Para qué ir al psicólogo si te puedes tomar unos tragos con unos amigos y resuelves el problema? La terapia no es para locos. ¿Cómo convencería usted a una persona de que tiene que asistir a terapia? Yo siempre digo que uno no puede ayudar al que no se deja ayudar. Hemos visto que en las universidades ha aumentado el ingreso de jóvenes para estudiar psicología. Hola, hola, bienvenidos al podcast de Mentalink, Humanamente Hablando en su primer episodio. El podcast de Mentalink promete ser el programa de toda la familia venezolana y de Latinoamérica para concientizar en los temas de salud mental y el bienestar mental de las personas. Mi nombre es Iván Gabranovich, socio fundador de la marca Mentalink. Hoy vamos a estar conversando sobre la terapia, todo el estigma que hay alrededor de ella, sus costos, por supuesto. Y lo que te invito es a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales que vas a ver en pantalla. En este primer segmento vamos a revisar la historia humanamente hablando. En Humanamente Hablando queremos contar hoy la historia de Mirko Šarić. En la Argentina futbolera, donde los sueños se forjan y las estrellas nacen, hay historias que duelen, historias que nos recuerdan nuestra humanidad. Hoy recordamos a Mirko Šarić, un talento que se apagó demasiado pronto. Nacido el 6 de junio de 1978, Mirko era una promesa del fútbol argentino. Deseado por el Real Madrid, su habilidad deslumbraba, pero tras esa fachada una profunda depresión lo consumía silenciosamente. Su hermano, Martin Šarić, reveló que Mirko nunca entendió que existía gente mala. Esa incomprensión, sumada a la presión del éxito, el estrés de una posible transferencia al Real Madrid y las dificultades personales crearon una tormenta perfecta. En la década de 1990, la salud mental era un tema tabú. Hay estudios que incluso revelan que los atletas de élite eran reacios a buscar ayuda por miedo al estigma y a ser vistos como débiles. Estadísticas mostraban que la depresión y la ansiedad eran comunes, pero rara vez se abordaban abiertamente. Ir con un especialista en esa época era para locos, así decían. Un accidente automovilístico que le provocó una lesión, problemas familiares y la incertidumbre sobre una paternidad lo sumieron en una espiral de desesperación. Su entrenador, el famoso Oscar Ruggeri, intentó ayudarlo, pero el estigma y la falta de recursos especializados lo impidieron. El 4 de abril del año 2000, Mirko tomó la trágica decisión de quitarse la vida, dejando un vacío imborrable. Su partida nos confronta con una realidad dolorosa, la importancia de hablar y de escuchar. Hoy su historia, tras 25 años, es un llamado a la acción, a romper el silencio, a buscar apoyo, a entender que la salud mental es tan importante como la física. No estás solo, hay esperanza y siempre hay un camino. Honremos la memoria de Mirko Šarić y la de todos aquellos que tuvieron un triste desenlace como este, creando un mundo donde la salud mental sea una prioridad, donde todos se sientan escuchados y comprendidos. Debemos dar un paso hacia un futuro más saludable. Wow, y así iniciamos esto, viendo la historia de este joven. Pero bueno, por ser el primer episodio, hoy tenemos una invitada de lujo aquí en nuestro espacio, Humanamente Hablando. Se trata de la directora de la Escuela de Psicología, la profesora Marietman Antor.
psicóloga clínica, a quien, bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra para que nos diga algo con respecto a la primera historia que estamos viendo el día de hoy. Ok, muchas gracias. Me honra la invitación para abrir este espacio pues tan necesario sobre la salud mental, de la que mucha gente habla, pero que en realidad poca gente conoce cuál es la trascendencia del término. Efectivamente, cada vez hay más situaciones dolorosas que las personas viven, que las arrastra, que las sume en una profunda depresión y que en algunos casos termina llevándolas al suicidio y a tomar partido sobre su propia vida. Así que testimonios como este, pues al día de hoy son inevitables, son más frecuentes. Al día de hoy se ha perdido un poco el miedo a decir las cosas, a pesar de que aún hay estigmas relacionados con la salud mental. Y nosotros agradecidos por brindarnos el espacio. No es cualquier espacio, estamos hoy en la sede de la Universidad Central de Venezuela, específicamente en la biblioteca de la Escuela de Psicología. Sí. Entonces, para desarrollar un poco más el tema, viene la primera pregunta. ¿Por qué es un estigma en Venezuela? Por eso elegimos esta historia, porque es la Argentina de los años 90, ¿no? Y es mi percepción personal que en el 2025 hay un estigma alrededor de lo que hace el psicólogo, del trabajo en cuanto a la salud mental. ¿Qué opina usted respecto a eso? Aunque ha mejorado, el estigma permanece. Quizás por falta de educación, siempre se le pone el punto principal a la salud física y se deja de lado la salud mental. De hecho, ni las compañías aseguradoras a nivel mundial consideran los problemas de salud mental, los problemas psiquiátricos, como parte de las posibilidades de cotizaciones en los seguros. Las cláusulas son muy claras cuando establecen que no se cubren trastornos relacionados con la salud mental, de tal manera que sigue siendo un tabú tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sin embargo, ha habido ciertas mejorías porque ya hay más gente preocupada y ocupándose de su salud mental. La proliferación de diferentes universidades dentro del país donde se imparte psicología dan cuenta de la necesidad de habilitarnos, de educarnos en salud mental. Tanto profesionales de la psicología, psiquiatría, como también educadores. En mi criterio debería ser una política de Estado que debe comenzar con la formación desde los primeros niveles de la educación, de preescolar, primaria, dejar siempre un espacio dentro de los programas académicos para trabajar en el área de salud mental de manera que se transversalice el proceso de formación en este aspecto tan importante. Repito, para muchos es importante hablar de la salud mental, pero pocos saben realmente qué es lo que significa los problemas de estrés, los problemas de ansiedad, los problemas de depresión y sobre todo después de la pandemia que se intensificaron por todo lo que significó estar nuevamente a solas, cuando las personas consideraban que la vida era solamente la vida de afuera. Volver al adentro ha sido un detonante de alguna forma de lo que es la depresión, lo que ha sido la ideación suicida y los intentos suicidas. Wow, fíjese qué importante eso, ¿no? Ahora, humanamente hablando, ¿qué le dice profesora Marietma Antor a todas aquellas personas que dicen que la terapia es para locos? Que están en algo que no es correcto. La terapia no es para locos. La gente recurre al psicólogo por diferentes motivos. No necesariamente porque están muy mal, sino precisamente porque consideran que hay algo en sus vidas con lo que no se sienten satisfechos, con lo que no se sienten cómodos, que saben que deben corregir y buscan orientación profesional para precisamente trabajar en esos aspectos que son importantes para su adaptación y para su desenvolvimiento cotidiano. De tal manera que la asistencia a la terapia psicológica es importante. No nada más trabajamos con trastornos ya manifiestos que requieran atención psiquiátrica, que requieran hospitalización,
sino que trabajamos con muchísima variedad de asuntos relacionados con nuestra salud mental. Salud mental es un término muy amplio. Y para tener salud mental hay que promover la salud mental, no solamente tratarla, sino prevenirla y promoverla. Asistir a terapia ayuda a prevenir que aparezcan trastornos de salud mental. Y cuando yo hablo de políticas de Estado a nivel de preescolar, de primaria y en todos los niveles de la formación académica, tiene que ver con la promoción de la salud mental. Promoción y prevención de trastornos de la salud mental. Ya cuando llega el paciente a la consulta, repito, no necesariamente es porque su cuadro está desbordado, algunos sí, pero muchas veces es para tomar el control sobre las estrategias que está usando para poder enfocarse en la resolución de esos problemas y sencillamente recibir orientaciones que les permitan lograr el objetivo de adaptación, que al final eso es lo que queremos lograr. Excelente, de hecho, casualmente el eslogan de este programa tiene que ver con eso que usted dice. O sea, si la mente está bien, la vida también. Entonces, va relacionado precisamente el poder que tiene la mente sobre todo lo que hacemos en el día a día. En un país precisamente como el nuestro, donde el echar para adelante es lo que está dentro de nuestra cultura, ¿cómo convencería usted a una persona de que, si lo necesita obviamente, de que tiene que asistir a terapia? Yo le explicaría que hay profesionales, especialistas en escuchar y dar orientaciones desde lo profesional, con la mayor objetividad posible para poder analizar el problema que presenta, desglosarlo en todas sus partes y buscar las maneras de afrontar las diferentes aristas de ese problema. Lo que se puede controlar, lo que no se puede controlar, lo que se puede atender con herramientas a veces muy sencillas, pero que las personas no van a tener a partir de la conversación con un amigo. Entonces, un amigo no es un terapeuta. El terapeuta no es el amigo. El terapeuta es el profesional al que las personas recurren para conversar con confianza y bajo el criterio de la confidencialidad y la mística profesional, y desnudarse psíquicamente ante esa persona que es capaz, porque tiene la formación y las competencias necesarias para proporcionar información relevante que le permita llegar a la resolución de sus problemas o a buscar las mejores alternativas para poder tener respuesta a su situación, y significa trabajo. La terapia no es nada más un psicólogo dando información. Es un trabajo tanto del paciente como del terapeuta. ¿Por qué? Porque en la medida en que el paciente entiende que tiene un problema, una necesidad, un conflicto, y el psicólogo hace el trabajo de descubrir cuáles son las causas y las posibles soluciones o las posibles estrategias que debe implementar para resolver ese problema, la solución pareciera muy evidente, pero requiere trabajo. La terapia es un trabajo personal. Es un trabajo personal para quien la recibe y es un trabajo personal también para quien la proporciona. Sí, de hecho, una de las cosas que hemos investigado en el país en los últimos años, hemos visto como un hecho bastante curioso que en las universidades ha aumentado el ingreso de jóvenes para estudiar psicología. Pero el mercado, hablando en el orden de lo que es el mercado no revela que exista terapia o que haya un número importante de personas asistiendo a terapia. Entonces, ese fenómeno, ¿a qué se debe? Que en las universidades los jóvenes vean la carrera de psicología como una alternativa para su futuro. Yo muy particularmente considero que hay primero una necesidad sentida de formarse en todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y la psicología, pues, es una disciplina científica que se encarga de observar, de descubrir, de describir el comportamiento humano y buscar, pues, todas las alternativas para poder hacerlo adaptativo, bajo el entendido de que el hombre como ente, como entidad, es un ser biopsicosocial que está afectado por lo biológico, por lo psicológico y también por lo social.
Hace rato hablabas de lo importante de la salud física, pero salud física sin salud mental no funciona. Y no podemos ver esas dos partes, no es una dualidad, es un sistema integrado. En la medida en que entendamos que mente y cuerpo están completamente relacionados, podemos entender otra cantidad de cosas. Muchos jóvenes buscan estudiar psicología, quizás porque hay una necesidad, como decía antes, sentida del aumento de situaciones relacionadas con trastornos mentales, por una parte. Por otra parte, creo que también hay mucho desconocimiento de lo que significa estudiar psicología. Y estudiar psicología significa prepararse. La carrera como tal tiene muchas fortalezas, pero también tiene mucha exigencia. Entonces, quizás por moda los estudiantes pueden decir, yo estudio psicología porque quiero ayudar a otro, y así nos pasan. Bueno, ¿por qué quieres estudiar psicología? Porque quiero ayudar a otro. Y siempre les pregunto, bueno, pero no hay otra manera de ayudar a otro, porque un sacerdote, por ejemplo, ayuda a otro. Una persona que está en una institución benéfica también está ayudando a otro. ¿De qué manera tú quieres ayudar a otro? Entonces también creo que hay una mirada muy superficial del psicólogo y de la formación del psicólogo en términos académicos. Y siempre les digo, tú no vas a ser psicólogo mañana, tú vas a pasar 5 años de formación hasta que tú vas a tener tu título profesional. Eso significa que de aquí a dentro de 4 años tú todavía no has visto el primer paciente, no es que mañana ya por estudiar psicología ves un paciente. Mi otra situación que puede estar sucediendo es que muchos muchachos buscan estudiar la carrera porque creen que con las herramientas que se les proporcionen académicamente quizás pueden resolver sus propios problemas personales. Entonces, es importante señalar que la escogencia de una carrera, y particularmente de esta, requiere de mucha seguridad, de mucha información, de saber que el que estudia psicología va a pasar por estadística, por una formación que es muy dura, que requiere estudio y estudio permanente, y no es un pasarrato. No es que mañana me hago un videolibro y ya está, y me lo estudié y pasé y saqué mis asignaturas. Se trata de un compromiso ético también. Entonces, el estudio de la psicología dentro de nuestro país pareciera estar de moda, ¿no? Porque hay una demanda, es la segunda carrera más demandada después de medicina en Venezuela. Y eso significa que esa necesidad ha obligado a la creación de la carrera de psicología en otras universidades. Al día hay 17 universidades que en nuestro país ofrecen la carrera de psicología bajo diferentes modalidades. Pero es la Universidad Central de Venezuela la pionera en ofrecer el estudio de esta carrera, desde el año 1958. Wow. Bueno, buenísimo ese mensaje para los jóvenes, ¿no? Que están estudiando y los que tienen pensado estudiar psicología, que entiendan realmente cuál es el alcance, ¿no? Y qué es lo que se busca realmente un profesional de la psicología. Quiero volver al tema del paciente, ¿no? Ese paciente. Y voy a comentarle un caso, digamos, muy cercano que siempre nos toca en nuestra vida cotidiana. Yo he tenido personas, familiares, que en una época de su vida lograron un tope productivo enorme y hoy están al mínimo. Y no hay forma, no hay manera de que puedan ver que eso se resuelve yendo a terapia, o por lo menos te da las herramientas para volver a conseguir esa vida productiva que tuviste en algún momento. Eso lo he visto mucho y preocupa porque estamos hablando de gente que todavía es joven, estamos hablando de gente con 45 años, 55 años, y no hay forma, yo en lo personal que no tengo las herramientas porque no soy psicólogo, no hay manera de sacarlos en ese bache en el que están. ¿Qué opina usted? Yo siempre digo que uno no puede ayudar al que no se deja ayudar. Y el factor fundamental de la terapia psicológica es la voluntad del paciente de asistir a la consulta y comprender que requiere apoyo. Y el apoyo quizás del familiar es muy importante, el apoyo del amigo es muy importante, pero quizás al familiar o al amigo no le va a contar lo que le puede contar un profesional. El significado que todas las personas le damos a lo que nos pasa es distinto. Entonces,
Quizás para ti, Iván, es muy sencillo decir, oye, pero tienes 45 años y tú puedes salir adelante. Fíjate que te quedan todas estas estrategias y las puedes usar y no las estás usando. Pero esa persona está sumida en su pensamiento catastrófico, negativo, yo no voy a volver a surgir, no voy a tener la misma productividad que tuve hace 20 años, y eso va mermando su capacidad de enfrentarse a las situaciones hasta llegar al aislamiento, la depresión. Hay que invitar, siempre invitar, insistir, acompañar. A veces escuchar es lo mejor que podemos hacer, como amigos, como familiares, eso que llamamos primeros auxilios psicológicos, que mucha gente anda hablando de los primeros auxilios psicológicos sin saber realmente lo que eso significa. Y es esa invitación permanente a hablar con otro. Hay otros profesionales, te pueden ayudar. No podemos prometer lo que no sabemos si se va a cumplir, pero lo que sí podemos es acompañar en ese proceso y darle fortaleza, darle serenidad, impulsarlo a que busque la ayuda de un profesional, a pesar de que hay un estigma y puede haber mucha rigidez perceptual. Eso lo resuelvo yo a mi manera. Tú a mí no me vas a enseñar cómo resolverlo. Bueno, procurar en la medida de lo posible que la persona pueda asistir con algún profesional de la psicología que pueda abrirle un poco el panorama y dejarle entender que todavía hay muchas situaciones que pueden resolverse y que él o ella tienen las estrategias para ello. Eso ya nos da entrada a otro factor que nosotros en Mentalink hemos analizado bastante y tiene que ver con el factor económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque le comento gente que nos ha escrito por las redes, que nos dice, es que yo voy al cardiólogo y voy 2 veces, ya me dice cuál es el problema que tengo, me da el medicamento y se acabó. Con ustedes tengo que ir 8, 10 veces, o sea, explicar y hacerle ver a la persona que el proceso que ustedes manejan es distinto, porque además depende de cada caso, de cada particular, ¿no? Depende de cada caso y depende de cada enfoque terapéutico. Los enfoques terapéuticos en psicología son muchos. Entonces hay terapias breves, hay terapias que son más rápidas, hay terapias que son mucho más largas, pero va a depender del enfoque terapéutico en el que se ha formado el psicólogo tratante. Sin embargo, hay líneas de atención psicológica que siempre están activadas en Venezuela. Hay unas que tienen cierta gratuidad, hasta tantas consultas, porque bueno, las personas llaman en una crisis, se les responde en la crisis, hay 3, 4 consultas, o sea, cada línea de atención psicológica tiene sus propios parámetros, pero están allí para por lo menos resolver la urgencia y poder derivar para nuevas aproximaciones al problema, pero ya quizás con un diagnóstico más formulado. Pero existen diversas asociaciones, hay instituciones donde se brinda apoyo psicológico, líneas de atención gratuitas y servicios psicológicos que tienen un costo módico las consultas, particularmente aquí en la Universidad Central de Venezuela tenemos en la Escuela de Psicología hay 3 servicios de psicología, uno de psicología clínica, el otro es el servicio de asesoramiento psicológico y orientación y la unidad de psicología educativa clínica y comunitaria, con unos costos por consulta muy módicos. Siempre estamos muy copados con la atención a pacientes y son servicios, por ejemplo, en nuestro caso, docente asistenciales, es decir, son estudiantes en formación que bajo la supervisión de sus profesores llevan la responsabilidad de los casos. Estamos hablando de estudiantes de 9º, 10º semestre, que ya es el final de la carrera. Insisto, existen otras líneas de atención psicológica. La Federación de Psicólogos de Venezuela tiene una línea de atención psicológica y algunos otros organismos, algunas universidades también los tienen. Bueno, tomen datos, hay alternativas. Lo digo sobre todo porque nunca hemos negado la posibilidad de que una persona no pueda pagar la consulta terapéutica. Ahora, lo que también es cierto es que hemos visto casos también muy cercanos que son de análisis, de gente que sabemos que necesita la terapia urgentemente, pero prioriza otras cosas, profesora. Prioriza la compra de zapatos, prioriza el entretenimiento, viajar, por encima de eso. Y no salen de su situación emocional. ¿Qué opina usted de eso?
Que cada quien decide lo que hace, porque en la medida en que no se le otorga la importancia correspondiente a la salud mental, definitivamente que la prioridad va a ser irse de viaje, comprarse el zapato. Algunas veces funciona como una estrategia de evitación. Así, sé que tengo este problema, sé que debo ir a un terapeuta, sé que debo asistir a una consulta con un profesional especializado, pero al mismo tiempo mejor lo dejo así, mejor me como una chuchería o mejor me voy al cine, que está bien. Las actividades recreativas pues también son una estrategia de afrontamiento importante y adecuada para poder enfrentarnos a situaciones difíciles. Pero cuando sabemos que estamos con un problema que no podemos resolver ni yendo al cine, ni yendo con amigos, ni yéndonos a tomar alguna bebida o algún paseo, y sabemos que enfocarnos en la atención psicológica, lo que la persona está haciendo es evitando enfrentarse a sí mismo. Al final es que la terapia psicológica es un encuentro consigo mismo, y eso muchas veces puede ser muy doloroso en términos de conseguir dónde está el meollo de la situación, el problema focal, enfrentarse a las consecuencias que ha tenido mi manejo de la situación durante muchos años de mi vida, y saber que tengo algunas soluciones que no las he querido destapar por temor a que el mí mismo empieza a verse de alguna manera descubierto. ¿Y cuál es el precio de no atenderse entonces? El precio de no atenderse es más caro porque puede conllevar a problemas de salud mental más severos. Ese es el problema de no atenderse. Correcto. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Cualquier comentario que quieras hacer, vamos a estar muy atentos para leerlos. ¿Cómo explicaría usted que la terapia es prevención, sobre todo para aquellas futuras crisis que pueda tener una persona? En términos de salud, cualquiera que sea, la prevención siempre es la mejor respuesta, porque en la medida en que prevenimos, estamos comprando salud, ¿no? Parece un trabalengua, pero efectivamente cuando desde el ámbito de la psicología de la salud uno habla de salud mental, uno habla de los 3 niveles de atención, que son prevención, promoción y la atención a nivel remedial. Hablamos de prevención desde las primeras etapas de la vida, cómo prevenimos la aparición de trastornos mentales. Identificando también las señales, y por eso insisto en la educación, ¿no? En la medida en que nos educamos, sabemos que estamos frente a un problema de salud mental. En el preescolar, por ejemplo, las maestras, que son las primeras personas que están en contacto con los niños después de salir de la casa. Entonces, las maestras de pronto son las que deberían tener programas de formación en prevención de problemas de salud mental, porque es la que va a tener la información más objetiva de cómo es el comportamiento del niño en el preescolar. Entonces, una pataleta de un niño, un berrinche, sí, son normales, pero cuando se empiezan a observar conductas disruptivas, que la frecuencia de ese comportamiento inadecuado se hace más presente, que el niño se convierte en el niño problema, entonces hay que empezar a evitar el señalamiento, la etiqueta, y allí es donde entra en juego ese asunto de la prevención. Prevenimos dentro de los lugares donde se provee a las personas de educación, en la formación, etc. A nivel de la adultez, los mismos adultos pues empiezan a notar algunos problemas, algunas situaciones que son irregulares. Quienes más se van a dar cuenta van a ser las personas que viven cerca de ellos, ¿no? Son los primeros en darle la señal de alarma de que algo no está bien y de que alguna situación irregular está ocurriendo, más allá de la situación contextual que esté atravesando la persona, la manera en que la persona reacciona ante ciertas situaciones. Entonces, el nivel de la prevención y de la promoción debe siempre ser el más importante que la atención remedial.
Sin embargo, bueno, mucha gente llega ya es en el nivel de la atención remedial, que ya han pasado situaciones en las que se ha puesto en riesgo la vida de la propia persona, la vida de otras personas. Y bueno, ahí los recursos empiezan a ser un poco más limitados, pero siempre van a existir. Entonces ahí se requiere la atención psicológica y en muchos casos atención psiquiátrica, porque aparece el cuadro con todos los síntomas, todos los signos y síntomas que se reportan en los síndromes, ¿no? Las personas empiezan a notar, mi funcionamiento no es el mismo, vengo notando que viene ocurriendo esto desde hace tiempo, noto que me agito con facilidad, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, que las personas dicen es que siento que me asfixio, es que me paralicé, es que tuve una crisis de pánico. Bueno, ya ahí hay una atención remedial. Sin embargo, cuando uno descubre en la historia que va iniciando con el paciente, empieza a identificar algunos antecedentes en la vida de la persona y bueno, y ahí es cuando la persona dice, si yo lo hubiera sabido antes, entonces mejor lo hubiera hecho de esta manera y hoy no estuviera pasando por aquí. Yo siempre digo, pero vienes cuando vienes, cuando tienes que venir, cuando la circunstancia sí te desbordó, que es lo que no debería ocurrir, pero ocurre. Lo importante es que estás recibiendo la atención especializada. Eso es en términos de la prevención, promoción y atención remedial, que son los 3 niveles de atención dentro de la psicología. Bastante completo todo. Ahora, a lo largo de su carrera, ¿alguna experiencia que haya sido positiva con algún paciente que usted quiera compartir? Bueno, he tenido varias. Haciendo memoria, he tenido una paciente con un diagnóstico ya de trastorno de ansiedad generalizada y recuerdo claramente que su motivo de consulta era eso, tengo trastorno de ansiedad generalizada, estuve siendo atendida por otro terapeuta, siento que avanzamos hasta un punto y estoy peor en este momento porque ella ha atravesado una situación particular y su principal preocupación era que graduándose de profesional de la salud mental no pudiera ejercer su profesión porque temía quedarse paralizada si veía un paciente. Porque, bueno, hacía crisis de pánico y las crisis habían sido recurrentes. Recuerdo que en aquel momento le dije, yo no te puedo ofrecer curarte de un trastorno porque aquí hay también una etiología orgánica. Entonces, el trastorno está establecido, está diagnosticado, está completamente identificado y hay muchas razones para que esto ocurra. Y en el caso particular de esa persona, pues también había un componente hormonal asociado con la presencia de ese trastorno. Y le dije, pero a pesar de todo eso, lo que yo sí te puedo prometer es que tú vas a tener las estrategias de afrontamiento adecuadas para resolver el problema de la ansiedad, no para eliminar el trastorno de ansiedad generalizada, sino para saberlo manejar y para que tú seas útil y para que seas competente y para que puedas ejercer tu práctica profesional sin ningún inconveniente. Al día de hoy, esa persona ejerce perfectamente su actividad profesional, controla muy bien sus crisis de ansiedad, es capaz de identificarla, es capaz de utilizar herramientas antes de que aparezca la crisis y cuando ésta aparece, porque va a seguir apareciendo, pues sabe también manejar la situación y cada vez son menos las llamadas por una atención en crisis y eso para mí como psicólogo pues es muy satisfactorio. Excelente. Bueno, yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarle qué opina usted sobre Mentalin. Me parece un emprendimiento, una startup maravilloso, me parece como fundación, tiene un alcance que se pierde de vista, lo están haciendo muy bien, han ido paso a paso construyendo toda esta iniciativa, porque son pocas las iniciativas que se dediquen al trabajo de la salud mental. Y van a ser pioneros en todo esto porque están abordando el proyecto desde diferentes perspectivas, desde la educación, desde la formación y desde la formación no solamente de profesionales que reciban
algún beneficio de sus proyectos, sino también formar a los profesionales que trabajan con ustedes. Así que para mí es un honor que inicien esta serie de podcast con mi presencia y aquí en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Gracias. Bien, nosotros en la última parte del programa recogemos pues lo que son los comentarios impopulares, ¿no? Y este comentario lo han usado mucho algunos influencers, no los vamos a mencionar, tranquilos muchachos, pero usan este tipo de comentarios. ¿Para qué ir al psicólogo si te puedes tomar unos tragos con unos amigos y resuelves el problema? Nos preocupa porque hay gente que se conecta con ese mensaje. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, tomarse unos tragos no va a quitar el problema de nadie. Y más bien puede agravar una situación, porque una cosa es tomarse un trago, no estoy diciendo aquí que yo recomiendo tomarse un trago, una cosa es tomarse un trago con un amigo y pasar un rato diferente, agradable, aunque la gente no necesita beber alcohol para sentirse agradado. Y otra cosa es empezar a tomarse el trago como una vía de solución a un problema. Y ahí estamos hablando de una estrategia de afrontamiento disfuncional ante un problema cualquiera que él sea. Y de allá al alcoholismo solamente hay un paso. Una cosa es un trago eventualmente en una situación y compartimos y quizás nos relajamos y cantamos y compartimos con otro alguna experiencia. Y otra cosa es que la salida al problema sea beber. No estoy de acuerdo con que beber sea la forma de resolver el problema, como tampoco comer en exceso, como ninguna conducta en exceso es adecuada para la resolución de un problema y mucho menos un problema de salud mental. Bueno, gracias. Si estamos ya cerrando nuestro primer programa, quiero reiterar nuestro agradecimiento por darnos la oportunidad de conocer su punto de vista como profesional y como directora de no cualquier escuela, sino de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, la número 1 del país. O sea, para nosotros es un honor haber hecho este primer episodio con usted. Muchas gracias, Iván. Éxito en todo este proyecto que yo auguro de mucho alcance y ojalá que esta iniciativa pues empiece a producir los resultados que esperan. Gracias por considerarme nuevamente nuestra Escuela de Psicología y abierta a unos próximos capítulos que seguramente estarán por venir. Gracias. Y a nuestros espectadores, les reitero, nos siga por el canal de YouTube, nos siga en las redes y recuerda siempre que si la mente está bien, la vida también.